Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a continuar hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como bien saben, esta es la Semana Santa. Pues vamos a estar hablando sobre la muerte de nuestro Señor. Y yo creo que cuando pensamos acerca de la muerte de nuestro Señor, decimos, ¡qué increíble! ¡Qué loco saber de que Cristo, Dios mismo, vino del cielo y me amó tantísimo que Él sacrificó su vida por mí! Y realmente esto es así. Pero Cristo no vino a morir principalmente por ti o por mí. Él vino para obedecer al Padre. Y de esto vamos a hablar en el video. La muerte del Señor Jesucristo representa más la obediencia y el amor que Él tenía por el Padre que el amor que Él sentía por nosotros. Dios en realidad es amor y Dios nos ama porque Dios en esencia es amor. Él es el creador del amor. Por lo tanto, Dios va a actuar siempre en amor. Pero antes de demostrar el amor por nosotros, Él demuestra el amor y obediencia a Dios Padre, a Dios mismo. De eso se trata la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Obediencia a nuestro Dios. Obediencia a Dios. Es muy peligroso pensar de que todo fue por amor a nosotros. Porque nosotros nos podríamos considerar las personas más importantes del universo. Podríamos considerarnos que, wow, imagínense, yo siendo tan pecador y por todo lo que soy, Dios quiso venir y morir por mí para poder salvarme. Entonces eso quiere decir de que hay algo muy importante en mi vida que Dios tenía que rescatar. Pero no es así. No hay nada valioso, no hay nada importante en nuestra vida. Cristo vino a la tierra en obediencia a Dios Padre, en amor a Dios Padre, a cumplir la voluntad de Dios antes que nuestra propia salvación. Porque Dios se satisface en Él mismo. Él no tiene ninguna necesidad de satisfacerse en nosotros. Para nada. Él se satisface en Él mismo. Y Él vino y murió por obediencia a Dios Padre principalmente. Y a consecuencia de eso, ese amor grandioso, esa gracia, misericordia, esa decisión que Cristo tomó, nos ha alcanzado a nosotros mismos también. Si nos remontamos a lo que sucedió aquella noche en el Getsemaní, donde Cristo estaba orando al Padre en su última noche, podríamos decirlo, en Lucas capítulo 22, voy a buscar. En Lucas capítulo 22, en el versículo 39 creo que es, sí. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ahora, lo que vemos acá es a un Jesús que tenía temor, pero no tenía temor por lo que le iban a realizar en su cuerpo. No tenía temor por los latigazos, no tenía temor por la corona de espinas, no tenía temor ni siquiera por la cruz. Él no estaba teniendo temor, no estaba teniendo miedo por eso. Porque imagínense que él hubiera tenido eso, él no hubiera sido Dios. Incluso Pablo iba contento cuando le iban a cortar la cabeza. O Pedro, que él dijo, no merezco morir como mi Señor, y lo crucificaron al revés.
Y no tuvo temor. Él se entregó a la muerte para eso. Entonces Jesucristo no estaba teniendo temor por los latigazos, por las heridas en sus manos, por la corona de espinas. Para nada de eso. Lo que Jesucristo estaba sintiendo en ese momento de agonía en la oración del Getsemaní era que Dios Padre le iba a abandonar y que Dios Padre iba a derramar su furia sobre él mismo, porque Cristo se iba a hacer pecado, y es lo más vil del mundo. Una persona santa, Jesús, siendo Dios, siendo santo, siendo puro, cumpliendo todo, pero Él se iba a realizar, iba a hacerse pecado Él mismo por obediencia a Dios Padre, para poder cumplir la redención, por amor a Dios Padre. Y lo que Cristo sentía en ese momento era la agonía de que Dios Padre le iba a abandonar y que Dios Padre iba a derramar su ira sobre Él mismo. Esto nos lleva a recordar unos más de 2000 años atrás de la muerte de nuestro Señor, lo que sucedió entre Abraham e Isaac, donde Dios le pide a Abraham a su hijo en sacrificio. Y Abraham iba con mucha obediencia a Dios a poder sacrificar a su hijo. Y cuando él estaba a punto de cumplir aquello, Dios mismo le detuvo y le dijo que no lo hiciera. Pero aquella misma imagen que se estaba cumpliendo en ese entonces se trasladó al Calvario. Pero en esta ocasión el Padre no se detuvo, sino que el Padre siempre tomó el cuchillo y sacrificó a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Lo hizo. Y ese era el temor, ese era lo que Jesús sentía en su agonía, que Dios iba a poder sacrificarlo y cumplir así las profecías. Eso era lo que Cristo sentía, el abandono de Dios en ese momento, porque Cristo se iba a convertir en pecado. Y Dios es santo, y Dios desata su ira en contra del pecado. Entonces aquella presión que sentía Jesús en el Getsemaní con esas gotas de sangre, sabiendo todo lo que le iba a suceder en ese momento, Él dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque Cristo se complace en obedecer al Padre. Él se satisface en obedecer a Dios. Y eso es lo que Él estaba haciendo en este momento. No se haga mi voluntad. Yo sé que me vas a abandonar, sé que me vas a sacrificar, sé que vas a derramar tu ira por mí, en mí, pero que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Allí Cristo quizás no estaba pensando en la salvación que nos iba a dar a nosotros. No lo sé. Pero Él quería obedecer a su Padre. Y claro, llegó el momento en que termina de orar. Llegan los alguaciles, le toman y lo trasladan. Todo lo sucedido, ¿verdad? Lo azotan, le ponen la corona de espinas y lo llevan hasta la cruz. Y en aquella cruz suceden muchísimas cosas. Y bajo ello yo quiero que veamos el libro de Isaías, capítulo 53. ¿Dónde estás? Isaías capítulo 53 habla acerca del siervo sufriente. Esta es la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero comenzar a leer esto del verso 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, yo creo que ya pudimos haber identificado quién era esa persona. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Me voy a quedar hasta acá. Bueno, voy a seguir leyendo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero nos vamos a quedar en el versículo 10. Con todo esto quiso Jehová quebrantarlo. Todo lo bueno que Cristo había hecho, su vida ejemplar, su vida sujeta y cumpliendo la ley y los profetas. Sin embargo, quiso Jehová quebrantarle. Dios, en aquella cruz, cuando vio a Jesucristo, quiso quebrantarle. Por eso es que Cristo en aquella cruz dio aquellas voces, aquel grito desesperado, diciendo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que fue lo más terrible que Cristo estaba sintiendo en aquel momento. No fueron los látigos, no fue la corona de espinas, no fue los agujeros en sus manos y en sus pies, no fue el desprecio, no fueron todos aquellos golpes. Él estaba angustiado porque su padre le estaba abandonando. Padre, ¿por qué me has abandonado? Prácticamente lo que Dios hizo fue darle la espalda a su hijo y terminar la imagen de Abraham e Isaac, matando a su propio hijo en sacrificio. Y Cristo muere en obediencia. Cristo muere por amor y obediencia a Dios Padre, antes que por amor y obediencia a nosotros. Nosotros acá quedamos en segundo plano. Él lo hizo principalmente por el Padre.